España se agrandan las sombras que rodean al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, quien mantenía oculta una fortuna de millones de euros en el extranjero y que junto a su familia había creado un emporio al más puro estilo mafioso. Pujol, que en un principio aseguró que facilitaría a la justicia cualquier dato para la investigación, ahora asume otra postura al presentar una querella por revelación de secreto bancario y recurrir la comisión rogatoria ordenada por el juez Pablo Rus. Una estrategia que se convierte en un auténtico torpedo en una causa de la que su partido, Convergencia Democrática de Cataluña, está resultando profundamente tocado. Para analizar cómo ha ido evolucionando este caso de corrupción con mayúsculas, nos acompaña Luis Suárez, miembro del equipo jurídico de Manos Limpias. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Hola, Germán. Pues precisamente a Germán lo presentamos ya. Está con nosotros Germán Cano, integrante de Podemos. Bienvenido. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación a Podemos. Pues en poco menos de un mes, quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, ha pasado, señores, de la cumbre al abismo. Esa es la realidad, Luis. Bueno, la realidad es que lo que está pasando ya se sabía, ¿no? Yo voy a poner dos ejemplos muy claros. El periódico El País en el año 83 publicó un especial de 3 páginas, de las cuales 2 fueron censuradas. Y en el año 99 Gregorio Morán intentó publicar en La Vanguardia un artículo sobre lo que estaba pasando en Cataluña y se lo censuraron también y no lo dejaron publicar. Entonces realmente lo que está pasando es una cosa que se sabía. Lo que pasa que ahora yo creo que ahí, digamos, un poco la sociedad civil es la que está empezando a mover y a empujar un poco las investigaciones que se están llevando a cabo. Se sabía, pero no se decía. Sí, parece que existía una suerte de conspiración de silencio durante 23 años, lo cual no es poco. Pero yo iría incluso un poquito más lejos. Yo creo que este hecho no es más que, o no revela más que el penúltimo, el último desmoronamiento de ese castillo de naipes sobre el cual se construyó la transición española y el régimen del 78. Lo que está pasando es que está aflorando, digamos, toda esa crisis profunda de legitimación que llevamos arrastrando desde décadas. En un gesto sin precedentes, Jordi Pujol en las últimas horas ha devuelto la medalla de oro de la ciudad de Barcelona, siguiendo así una línea que, tras su confesión, le llevó a renunciar el pasado 29 de julio a sus prerrogativas como expresidente de la Generalitat. Bueno, mientras se dilucidan los temas fiscales, parece ser que lo de muy honorable ya no es un traje a medida para Pujol. Sí, yo destacaría además que esa honorabilidad o esa presunta honorabilidad de Pujol ha ido acompañada pues, por la legitimación de los dos grandes partidos tradicionales, por el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay que recordar que Convergencia y Unió y la figura de Pujol fue engrandecida en los momentos en los cuales José María Aznar estuvo en el poder y al mismo tiempo pues, Pujol fue una persona vital a la hora de construir consensos en los últimos años, ¿no? Es una realidad que fue una especie, al frente de su partido, el partido que él mismo fundó a su medida, una especie de pinza en el juego democrático a nivel de Estado. Totalmente, o sea, y a Pujol se le ha consentido muchas cosas, ¿no? Y tú lo comentabas antes con el compañero de Germán, Jiménez Villarejo, que fue fiscal general fiscal anticorrupción, ¿no?, de Cataluña, pues que le prohibieron investigar. O sea que en ese sentido es cierto que la pinza existía y que se tapaban unos a otros, ¿no? Bueno, mientras el cuestionado ex político catalán se deshace de esas coronas de laurel, como ya les venimos contando, parece que también se desentiende de sus declaraciones iniciales. En un principio, Jordi Pujol había dicho que no pondría palos en las ruedas de la justicia, pero ahora sabemos que la familia Pujol ha presentado una denuncia ante las autoridades judiciales del Principado de Andorra curiosamente, contra el autor de la revelación del secreto bancario. ¿Hay una especie de cambio de estrategia premeditada? Vamos a ver, yo no diría tanto eso, sino más bien es una estrategia de confusión, ¿no? Es decir, al final, en estas cosas tienes que jugar con la comunicación claramente, tienes que jugar con la confusión, tienes que tergiversar las informaciones, porque en este momento hay tres procedimientos abiertos contra los Pujol. Está el tema de la Audiencia Nacional, que es lo que lleva el juez Ruz, que es el que ha mandado las comisiones rogatorias a Andorra.
Está el del juzgado 31, que es el que específicamente lleva la investigación sobre la supuesta herencia de Jordi Pujol y de su mujer y de sus hijos. Y por otro lado está también el tercer caso, que es el procedimiento contra Oriol Pujol por el caso de las ITVs. Entonces, cada juzgado está dando sus pasitos, evidentemente. Es muy fácil, es muy probable que luego confluyan los caminos, ¿no? Pero en el caso de Andorra, aquí claramente es confusión. Es decir, Andorra lleva mucho tiempo quitándose o intentándose quitar el disfraz de ser un paraíso fiscal. De hecho, en el año 2010 firmó un pacto con la Hacienda Española para transmitirse información, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, está negociando con España un tratado de doble imposición, con lo cual Andorra en estos momentos no ha salido ya de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, ya no es el garbanzo negro que era antes. Cada día Andorra es más dependiente de la economía española. Cada día los bancos andorranos son más dependientes del Banco de España, porque además una de las cosas que les ha permitido todo este procedimiento es que los bancos andorranos compren bancos en España. Al menos 3 operaciones han realizado ya, es decir, 3 bancos andorranos han comprado bancos en España, con lo cual no creo que a Andorra le interese en ningún sentido, le interese un paso atrás en ese estatus. La economía andorrana ha caído un 10%, me parece, en los 2 últimos años, y no creo que le interese realmente un paso atrás. Todas esas explicaciones, todas esas valoraciones oportunas que usted acaba de hacer, quizá pudieran estar detrás de ese cambio de estrategia de Pujol. ¿Se lo ha pensado un poco mejor ahora que ha dicho, bueno, pues voy a colaborar, no voy a colaborar? ¿Habrá valorado, sopesado todo eso? Hombre, parece evidente que al acusar a una persona particular, a un individuo, ¿no?, el haber destapado, ¿no?, el secreto bancario, Pujol no solamente está pues planteando una cortina de humo, sino también focalizar el espacio, focalizar el problema en una persona también para no tener problemas con los bancos o no tener, digamos, conflictos en ese nivel, ¿no? Lo cual también es bastante sintomático del entramado de corrupción y de la opacidad todo, y de la opacidad que subyace, digamos, a todo este planteamiento, que, insisto, no es más que un síntoma de algo, yo creo que mucho más importante, ¿no? No creo que la ciudadanía tampoco se deje engañar por estas maniobras puramente ocultatorias, ¿no? Y es curioso porque ahora se convierte en el perseguido, el hombre del pantallazo. Eso nos recuerda a casos anteriores. Creo que Manos Limpias también en su momento lo habían presentado, cuando ¿quién desveló lo que se dijo? Pero bueno, lo importante es lo que se dijo. Claro. Creíamos eso, ¿no? Sí, es una personalización que trata justamente de hurtar el debate sobre un problema mucho más. Bueno, y hay un matiz importante en ese entramado, es que la defensa de Pujol espera que tanto su esposa Marta Ferrusola como los hijos queden blindados penalmente tras la regularización de su fortuna en Hacienda. Parece ser que ahí está de nuevo la cuestionada amnistía fiscal detrás de todo eso, ¿no? Evidentemente todo esto pues nos tiene que llevar a pensar en qué medida pues esa amnistía fiscal fue bochornosa, ¿no? Fue digamos también otro elemento más de esta corrupción del régimen que nosotros desde Podemos estamos denunciando, ¿no? En todo caso, yo también insistiría en que no habría, o sea, no tenemos que delimitar el espacio de juego, ¿no? Una cosa es la responsabilidad administrativa o la responsabilidad penal que pueda conllevar el asunto del puyolismo, de la familia Pujol, y otra cosa es el deterioro ético y político que va asociado con esta maniobra, ¿no?, que yo creo que no es de recibo y es totalmente improcedente para cualquier régimen democrático que se considere como tal. Deterioro ético, político. Precisamente siempre se ha cuestionado lo moral que resulta una amnistía fiscal, ¿no? Vamos a ver, yo ahí me gustaría hacer un matiz. La amnistía fiscal es evidente que ha existido y que ha habido 5 amnistías fiscales, o 4, ¿no?, en no sé cuántos años. Pero para que una amnistía fiscal sea real, tiene que ser veraz. Es decir, tú no puedes poner o no puedes aflorar 4 millones de euros, digo, pago 4 millones de euros y aquí me olvido de Hacienda. Es decir, tú, para que una amnistía fiscal sea veraz y se olvide Hacienda de tus problemas con ellos, tienes que blanquear todo el dinero que tienes fuera.
O sea, es decir, si no has regulado con Hacienda. O todo o nada. O todo o nada. Y es lo que dice la amnistía fiscal. O todo o nada. O sea, esto de que... Porque todo esto, vamos a ver, la última amnistía fiscal surge a raíz de las declaraciones de Falciani, ¿no? De Hernán Falciani, que dice, bueno, yo tengo un listado de los clientes de HSBC, entonces me voy, colaboro con Hacienda, o colaboro con la justicia, o colaboro con quien sea, y entonces Hacienda dice, bueno, pues nos han pillado, vamos a aflorar este dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Hacienda lo que dice es, hombre, pero tampoco seamos bobos, no vamos a aflorar solamente las cuentas que estos clientes tengan en HSBC. Para que sea legal y veraz, tienes que aflorarme todas las cuentas que tienes en el extranjero, y no solamente en HSBC. Con lo cual, viendo el entramado o viendo las distintos procedimientos que hay en estos momentos, evidentemente no han blanqueado todo el dinero, con lo cual sería una amnistía fiscal, entre comillas. Bueno, lo decía usted que es una muestra más de cómo está todo ahí con cierta opacidad o con mucha opacidad, a beneficio, evidentemente, de las grandes fortunas. Por eso también sería interesante que Cristóbal Montoro, el ministro, pues diera explicaciones y dijera si la familia Pujol se acogió a esta amnistía fiscal. Yo creo que es uno de los reclamos de cara a la Diputación Permanente de este 26 de agosto. De eso se supone que se hable. Lo cierto es que la querella que Manos Limpias ha presentado en el juzgado número 31 de Barcelona contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y su esposa habla de cohecho, de malversación de caudales públicos, habla también de prevaricación, de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias, de delito fiscal y también de falsedad documental. ¿Cómo van las cosas en España con ese rosario de perlas, entre comillas? ¿Cómo van las cosas? Este proceso parece ser que va a resultar muy largo, Luis. Vamos, no va a ser un proceso fácil, evidentemente, ¿no? Y sobre todo no va a ser un proceso fácil si la justicia no quiere colaborar. Es decir, estamos viendo cantidad de procedimientos en los que nosotros estamos presentes, como por ejemplo en el tema de Blesa o en el tema de Narcís Serra por Caixa Catalunya, en los que la Fiscalía no hace ningún tipo de preguntas y no mueve los procedimientos, ¿no? Entonces, si en este caso la Fiscalía evidentemente no ayuda y no apoya en la investigación, pues vamos a estar, es decir, la acción popular tiene sus limitaciones, es decir, nosotros no podemos hacer comisiones rogatorias a Suiza o a Andorra, lo tiene que pedir el juez. Pero el juez, antes de pedirlo, se lo pide al fiscal si está de acuerdo. Entonces, bueno, en todo caso, yo creo que lo que es importante, nosotros es cierto que hemos puesto la querella por 7 delitos, es evidente que lo primero que va a hacer el juez es investigar de dónde procede ese dinero, porque no nos olvidemos, es posible que Pujol haya mentido en su declaración del día 26 de julio. Es muy posible que eso no venga de una herencia, sino que venga de la contabilidad de Banca Catalana, que fue una forma de financiar a CIU, a CIU o a Convergencia Democrática de Cataluña. Vía créditos, vía contabilidad B, es decir, con todas las primeras cosas que hay que hacer es investigar de dónde procede el dinero, si es verdad que es una herencia o no es verdad que es una herencia. Porque si es una herencia habría otros delitos que, bueno, tendría que ser la hermana de Pujol la que lo moviera, como por ejemplo estafa, ¿no? Es decir, o sea que esto da para muchísimos análisis. Lo que sí queda claro es que parece ser que Antifraude ha estado con los ojos vendados. Sí, a eso, es decir, no solamente afecta a Pujol, a su familia, y lo de familia, que como tú, Joaquín, decías, tiene resonancias mafiosas evidentes, sino justamente todo el mundo que se constituyó, todo ese tejido político y económico y financiero que circuló alrededor de los Pujol. Eso es lo que realmente es significativo, cuya muestra evidente es la famosa frase de Pascual Maragall hace unos años, ¿no?, diciendo: el problema de CIU es el 3%. Me parece muy interesante que Maragall sacara a relucir ese dato y que luego posteriormente reculara y que, digamos, el asunto se ahogara. Es decir, sí, quedó ahí. Digo esto también para enfatizar que la cuestión del silencio, de la conspiración de silencio, no solamente remite a esos protagonistas que tú has citado, sino también a la connivencia de partidos como el PSOE, que durante mucho tiempo tampoco, digamos, siguió explorando esa vía o siguió, digamos, censurando y denunciando este asunto.
Y bueno, ya se ha citado en esta mesa, ¿no? Me gustaría también recordar, ¿no?, la labor de Carlos Jiménez Villarejo, compañero de Podemos, fiscal en ese momento, que fue prácticamente linchado y considerado como alguien anticatalán simplemente por destapar este asunto. Probablemente sea dilatado, como ya hemos analizado, todo el recorrido procesal, pero políticamente, y de hecho estamos hablando de eso también, ¿será necesario esperar tanto? ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué supone que hagan ahora quienes desde el poder, desde los partidos políticos, han hecho la vista gorda durante todos estos años o han estado mirando para otra parte, quién sabe para dónde, con el argumento de que Pujol era el catalán de la estabilidad en la Moncloa, ya fuera del Partido Popular o en la Moncloa de los socialistas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué tendrán que decir? Bueno, evidentemente esa presunta honorabilidad ha quedado por los suelos, ¿no? Pero esa presunta honorabilidad es la presunta honorabilidad también del régimen del 78, ¿no?, que ha ido pues de la mano con Pujol. Entonces lo que ahora mismo estamos presenciando, ni más ni menos, es un cambio social y político de no poca envergadura para la próxima historia de España, y eso es lo que está en juego, digamos, también en esta querella. Bueno, cuando empiezan los problemas, todo el mundo intenta salirse del barco, ¿no?, como se suele decir. Lo cierto es que el secretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha cuestionado la situación patrimonial de la familia Pujol y ha dicho que, bueno, es dudable que se limite solamente a la figura del expresidente y a estas alturas del partido cabría preguntarse, ¿están haciendo ya leña del árbol caído? Vamos a ver, lo están intentando. Lo que es evidente es que el Partido Popular, pues como dice Germán, no puede hablar mucho, porque no tiene mucho crédito para hablar, ¿no? Es decir, tiene casos de corrupción extendidos por toda la península. Entonces no sé si es la persona más adecuada para hablar, y además ha defendido a corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece es que yo creo que en la política catalana lo que van a empezar a poner es cortafuegos, ¿no? Es decir, la propia inculpación inculpación de Pujol, es decir, ¿por qué el día 26 de julio y no el 9 de septiembre o el 8 de septiembre? Pues probablemente porque lo tenían que filtrar, porque se iba a filtrar por otro lado, ¿no? Es decir, que yo creo que va, como efectivamente solo un banco de favores, tarde o temprano tienen que ir poniendo barreras para que no les vaya salpicando a los demás, y si por el camino se tienen que dejar alguno, no digo evidentemente muerto, ¿no?, pero si se lo tienen que cargar políticamente, se lo cargarán políticamente a quien sea. Bueno, ya lo decíamos que este escandaloso capítulo del caso de Pujol se va a debatir por primera vez este 26 de agosto en la Diputación Permanente, que ya saben, y le cuento a los espectadores que es el órgano que funciona en el momento en que el Congreso no está sesionando, y se espera, insisto, que el ministro Cristóbal Montoro, como ya nos decía Germán, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, explique si la familia Pujol se acogió a la amnistía fiscal. Esto es lo que se supone que suceda. Luego, y para seguir consecutivamente el orden, se espera que el caso sea abordado en el Parlamento catalán. Pero ya empiezan a haber atisbos de que Convergencia quiere romper los lazos con su fundador. Un miembro de la dirección del partido ha instado a Pujol a acudir al Parlamento, tal como prácticamente todo el organigrama político está reclamando, ¿no? Dicen abiertamente que en el seno del partido el mal ya está hecho. Han estado utilizando en las últimas horas prácticamente ese término a tiempo completo. Vamos a ver, el Parlamento catalán es el único de los distintos parlamentos que hay en España, 18, ¿no? Que tiene, digamos que una persona tiene obligación de acudir al Parlamento. Es decir, si Pujol no va, pues se abrirán, me parece que la sanción es abrir la comisión de investigación instantáneamente. Es decir, ahí hay un automatismo que o bien eso te investigamos. Es en el único parlamento que eso sucede en España, con lo cual ahí de alguna forma Pujol está atrapado. Es como el famoso o renuncias o te ceso, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, pues Convergencia se distancia cada día más de Pujol, y el líder del partido y presidente actual de la Generalitat, Artur Mas, está hablando de refundación acelerada, quizá en un intento de pasar página de estos escándalos. Hay mucho en juego en el ambiente del conservadurismo catalán, ¿verdad? Sí, pero le va a ser muy difícil a Convergencia y Unión regenerarse
dado que la figura de Pujol ha estado íntimamente asociada al pasado, al presente y casi al futuro de Convergencia. En ese sentido es un lastre que va a ser difícil de deshacerse de él. Llama la atención que hace 2 o 3 días, según fuentes periodísticas, alguien cercano a la familia Pujol criticó esta actitud, ¿no?, de los miembros de Convergencia, ¿no?, diciendo pues la célebre frase: vosotros no sabéis con quién estáis jugando, vosotros no sois nadie sin nosotros. Y efectivamente tenían razón. Es decir, Convergencia y Unió ha sido un partido creado a imagen y semejanza de Jordi Pujol. Y esto también es un síntoma del régimen del 78 y de la transición, de cómo los partidos políticos y las lógicas de esos partidos han estado estrictamente ligadas a figuras personalistas. El caso de Pujol, José María Aznar, Felipe González, es decir, esa relación figura carismática o líder con gran capacidad personal partido, digamos, es también yo creo que un profundo déficit democrático que arrastramos desde hace décadas. Se refería usted a esas reacciones de la familia, ¿no? Y mirando al partido, muchos hablan hasta de traidores. O sea, ¿qué están haciendo en este momento con nosotros, no? Exacto. Mucho se habla de todo esto, de la respuesta insuficiente de la clase política y económica en los casos de corrupción, también de la poca celeridad de la respuesta judicial en casos tan graves como este, y evidentemente los ciudadanos, como siempre, preguntándose ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto en España? Yo no sé, Germán, quizás es más fácil que contestes. Yo lo que simplemente quería recordar un dato, y es que Convergencia es el único partido de España que tiene embargadas sus sedes por orden judicial. Es decir, que no le pilla de nuevas esto. Es decir, tienen embargadas los edificios que son propiedad suyo ya por una condena por corrupción. Yo no sé hasta cuándo los ciudadanos vamos a aguantar esto. La verdad es que no tengo ni idea. Pero lo que sí que pasa, lo que sí que está claro es que con la independencia de que haya otras soluciones políticas, la justicia tiene que mejorar mucho su rendimiento y tiene que marcarse, digamos, una hoja de ruta judicial que vaya resolviendo los temas. Porque es que si no se marca la hoja judicial, seguiríamos igual. Es decir, volverán a hacerlo. Volverán a hacerlo los políticos. Entonces, o hacemos una hoja de ruta judicial con unos fiscales que sean realmente independientes, con unos jueces que tengan medios para investigar, con una justicia mucho más ágil. Es que cada procedimiento, cada diligencia que hay, hasta que se empieza a hacer tarda 3 meses, porque tienes que fotocopiar los documentos, mandarlo a las partes. Tienen recurso de reforma, recurso de amparo, recurso de no sé qué. Es decir, el procedimiento español, el procedimiento legal español es tremendamente legalista y por tanto es muy lento. Estamos prácticamente para terminar. A mí me gustaría citar a una persona de la que se ha hablado a lo largo del programa en esta mesa, al ex fiscal anticorrupción y actual miembro de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, su compañero de partido, que precisamente ha dicho mucho en este sentido. Desde anticorrupción ya tenían que haberse tomado algunas medidas, ha dicho Carlos, medidas cautelares no solo de orden personal, sino también civil. Según insiste, hay un ritmo lento cuando la justicia se enfrenta a los poderosos. Parece ser que mientras tanto la corrupción sigue instaurada en el poder. No, y es un caso de justicia, en este caso no de justicia legal, sino de justicia poética, que la figura de Villarejo haya vuelto a salir a la luz pública después de que pues fuera ninguneado y linchado durante muchos años precisamente por haber destapado este asunto. O sea, creo que es una cuestión como decía, de justicia poética que se le nombre y que recordemos esa actuación tan honorable que tuvo lugar hace unos años. Un recuerdo importante, oportuno, necesario, porque definitivamente hoy, cuando en España se piensa en la casta política, los ciudadanos entienden prácticamente enseguida que se habla de corrupción. Pujol, hoy en el centro de nuestra diana. Pujol, con la P de pícaro, ¿verdad? Ha sido ahí durante años el pícaro de Cataluña. Pues con esa misma P, que vaya al Parlamento y luego que pague. Y nosotros vamos a terminar aquí. Gracias por acompañarnos. Luis Suárez, un placer que haya estado en el programa. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Germán Cano, también un gusto que esté con nosotros.